Buenas tardes y bienvenidos a Iter Criminis, tu canal de investigación. Hoy, analizaremos al agresor sexual, y analizaremos si tal agresor se hace, o, genéticamente, ya viene predestinado a ello. Lo primero, recalcar que hay distintos tipos de agresores sexuales, los cuales no vamos a llevar a cabo el análisis hoy, y lo dejaremos para otro día. ¿Cuáles son los fines o instintos que llevan a un agresor a tomar la iniciativa de realizar tan repugnante acto? Y, muchos de ellos, sin mostrar signos de arrepentimiento? ¿Hay relación entre la carga genética del agresor y sus posteriores actos delictivos? ¿Hay esperanza de reinserción en un agresor sexual? Estas cuestiones son las que hoy daremos nuestro propio punto de vista, lo más respetable y sin ofender a otros tipos de opinión hacia las mismas. La agresión sexual es definida como un delito que consiste en atentar contra la libertad sexual de otra persona con violencia o intimidación. Entonces, ¿qué es lo que mueve a un agresor a realizar la agresión? La mente humana esconde siniestros y oscuros rincones, donde nuestra capacidad de control se escapa, donde la parte más primitiva de nuestro cerebro actúa sobre los instintos más primarios. Puede que el agresor sienta una necesidad fisiológica a realizar esos actos, ya que, genéticamente puede llevarlo implantado y de ser así, sería prácticamente imposible una reinserción. El sentimiento de poder, ese mismo sentimiento mueve también al agresor. El sentir superioridad, poder humillar y ver la vejación en sus víctimas les da placer. Incluso más placer que el sexo en sí, es una lucha de posesión y de poder jugar a ser Dios con la víctima. Por ende, para que sus deseos oscuros se cumplan, el patrón de la víctima a priori será similar en un mismo agresor. Siempre serán personas más débiles físicamente y si llega a rebelarse en su contra, mostrando o intentando mostrar una superioridad física, el agresor optará por la violencia, como única vía para salvar su posicionamiento sobre la víctima. ¿El agresor nace o se hace? Difícil pregunta a resolver, pero hay estudios que confirman que podríamos estar genéticamente predestinados a ello. Existe un genotipo que aumenta el riesgo de comportamientos violentos en entornos concretos. Se le conoce como el gen del guerrero. Aproximadamente el 20% de personas del mundo son portadores de mutaciones de bajo riesgo en estos genes y es mucho más habitual en los hombres que en las mujeres. Según otro estudio realizado por el Instituto Karolinska de Estocolmo el pasado año, son en concreto las variantes de dos genes, MAOA y CDH13, las que podrían influir en cometer crímenes violentos. ¿Sería posible una reinserción? La reinserción para estos sujetos en un 90% y sin un tratamiento químico, como la castración química, sería imposible, ya que el acto de agresión forma parte de su ADN y es una necesidad fisiológica, necesaria para su cerebro y su cuerpo, similar al síndrome de abstinencia. En términos generales, la denominada castración química consiste en el tratamiento del delincuente y sexual mediante una serie de fármacos que buscan reducir los niveles de testosterona. Es inyectada al sujeto con el fin de reducir este apetito sexual incontrolable. Respecto a este método, empleado cuando el recluso no muestra signos de reinserción, es necesario destacar dos aspectos importantes. El primero de ellos que no supone, en ningún caso, la alteración física del cuerpo del individuo sino solo su tratamiento con fármacos, y el segundo que es un tratamiento reversible, cuyo resultado desaparecerá si el individuo decide suspender la medicación. Porque el ser humano, y, en mayor proporción el hombre, suele cometer las agresiones. Personalmente, bajo mi punto de vista, deberíamos de alzar la mirada, y mirar a cuando empezó todo, donde la razón casi era inexistente y por instinto nos alimentábamos, nos relacionábamos y demás. La naturaleza, sabiamente, hizo a la potencial madre mucho más inteligente y razonable, con menos uso de la agresividad al hombre, mucho más instintivo y con una vida más cerca de la violencia que la de su compañera, por el mero hecho de que perdida la madre mueren las crías, perdido el padre las crías sobrevivirán. Por ese hecho, y por el instinto agresivo del género masculino en la historia, se podría aceptar que, genéticamente, algunos de nosotros somos propensos a cometer esas agresiones.